¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Pues nuevamente con ustedes compartiendo lo que es la segunda entrega o la parte número 2 del metabolismo del agua. Con esto logramos concluir principalmente un tema bastante importante y bastante sencillo, parte de líquidos y electrolitos. Bueno, recordando un poquito, en la primera entrega, si ustedes no la han visto, pues yo les recomiendo que lo vean porque no van a poder entender esta segunda clase. En la primera videoclase pues se determinó las generalidades, fueron bastante sencillas de comprender. Logramos establecer la distribución del agua corporal total en los compartimentos y a su vez estos en sus subdivisiones correspondientes. Diferenciamos los elementos contenidos en el agua y por último identificamos los electrolitos. Ahora, en esta segunda entrega pues vamos a definir el fenómeno de ósmosis. Para aquellos médicos pues es sencillo de recordar, para los estudiantes en formación pues es un tema bastante fácil de comprender. Vamos a poder comparar osmolaridad y tonicidad, que dicho sea de paso pues en la práctica clínica se utilizan como sinónimos, pero difieren desde el punto de vista teórico y difieren pues por una brecha bastante marcada. Y por último vamos a definir la osmorregulación, puesto que es algo bastante importante en nosotros los seres humanos. Con esto logramos concluir la clase del metabolismo del agua, lo que es nuestro primer tema de estudio. Vamos a empezar. Bueno, empezamos hablando de ósmosis. Para que se dé el fenómeno de ósmosis debemos de tener una membrana semipermeable. Yo se las marco aquí como esta línea punteada de color amarilla. Debemos de tener al mismo tiempo solventes, que nosotros los seres humanos principalmente es el agua corporal total, del cual se hablaba en la primera entrega. Y también se habla de que necesitamos solutos, se los marco acá de color naranja. Teniendo estos tres mecanismos, pues vamos a poder hablar de osmolaridad y vamos a poder hablar de tonicidad. La osmolaridad entonces está por la concentración de solutos presentes de un lado o del otro de la membrana semipermeable, capaz de desplazar agua de uno al otro compartimento. Y recordamos, este fenómeno se lleva a cabo con el desplazamiento de agua de la menor concentración de solutos hacia el espacio de mayor concentración de solutos, lo que se veía en la gráfica anterior. Al hablar de tonicidad, pues hablamos de que está dada por la tonicidad de la concentración de los solutos impermeables. Pues dicho sea de paso, por mencionar solutos impermeables, esto es lo que hace la diferencia. Hablamos de manitol, etanol, glicerol, solo por mencionar algunos, que tienen efectos directos sobre los fluidos corporales. Esto es muy importante, cuyo fenómeno va a lograr el desplazamiento neto de agua del espacio intracelular al espacio extracelular, produciéndonos muchas veces deshidratación celular. Entonces, osmolaridad no es lo mismo que tonicidad. Teniendo entonces claro esta definición, pues vamos a tener tres entidades para cada uno. Desde el punto de vista de osmolaridad podemos tener estados hiperosmolares, isoosmolares e hipoosmolares. Desde el punto de vista de tonicidad vamos a hablar de tres entidades: una entidad hipertónica, una entidad isotónica y una entidad hipotónica. Bueno, antes de poderlos diferenciar, pues debemos de definir la osmolaridad. Y la osmolaridad pues en la práctica clínica nosotros la logramos calcular gracias a una fórmula muy sencilla. Esta fórmula la logramos nosotros obtener teniendo en cuenta siempre algunos laboratorios, exámenes de laboratorios bastante sencillos. Y la fórmula es la siguiente: 2 veces sodio, 2 moléculas de sodio, más glucosa dividido 18 más nitrógeno de urea partido 2.8. El 18 y el 2.8 no son más que los pesos moleculares para cada estructura. Entonces, esto es muy importante tenerlo en mente. Antes de poder identificar algún trastorno hidroelectrolítico, debemos de calcular la osmolaridad sérica. Hablamos de que la osmolaridad sérica, el valor normal es
el que oscila entre 275 y 295 miliosmoles por kilogramo de agua. Ojo, muy sencillo de recordar esta fórmula y de mucha importancia. Vamos a estar hablando en todo o en todas las demás presentaciones acerca de la osmolaridad y el cálculo de la misma. Ahora sí, vamos a diferenciar osmolaridad de tonicidad. ¿Cuándo decimos que una solución es isosmolar y cuándo decimos que es isotónica? Bueno, hablamos que es isosmolar cuando la osmolaridad sérica se encuentra dentro de rangos normales, 275 a 295 miliosmoles por kilogramo de agua. ¿Cuándo decimos que una entidad es isotónica? Cuando la suma de los cationes sodio y potasio no exceden o son iguales a 150 miliequivalentes por litro. Cuando estamos ante una entidad hiperosmolar y ante una entidad hipertónica, cuando exceden los valores normales de la osmolaridad y cuando la suma de los electrolitos sodio y potasio exceden a 150 miliequivalentes por litro. Se los marco acá. Y por último, cuando estamos ante una entidad hipoosmolar o una entidad hipotónica, cuando los valores difieren y son menores para la osmolaridad y menor la concentración de los cationes a 150 miliequivalentes litros, lo que hace que se vea este tipo de fenómeno o se dé este tipo de fenómeno. Recordemos, no únicamente vamos a encontrar hiperosmolaridad o hipoosmolaridad, sino que podemos encontrar estados hiperosmolares con hipertonicidad e hipotonicidad o estados hipoosmolares hipertónicos o hipotónicos, dependiendo de la entidad clínica a la cual nosotros nos estemos enfrentando en ese momento. Y por último vamos a hablar de osmorregulación. Pues la osmorregulación no es más que el equilibrio que se tiene en la ingesta de agua y la excreta de agua. Esto se lleva o está controlado y gobernado básicamente en nosotros los seres humanos por dos fenómenos muy importantes. Número 1, la sed, y número 2, la hormona antidiurética. Bueno, recordando un poquito, les presento un corte sagital donde podemos observar, para que nos ubiquemos, el quiasma óptico, la hipófisis o pituitaria, el hipotálamo principalmente con sus núcleos, el tálamo, el cuerpo calloso y el mesencéfalo. Recordemos, el hipotálamo es una estructura diencefálica que forma el piso del tercer ventrículo y separa al ventrículo derecho del izquierdo. En esta estructura pues encontramos dos núcleos muy importantes: el núcleo supraóptico y el núcleo paraventricular. En estos dos núcleos principalmente se sintetiza la hormona antidiurética, o comúnmente conocida como arginina vasopresina. Pues esta hormona tiene la función, dependiendo del receptor que se estimule, de tener ciertas acciones fisiológicas sobre nosotros los seres humanos. Excelente. Núcleo anterior, núcleo posterior, cuerpo mamilar, núcleo dorsolateral y núcleo ventral. Nuestros núcleos principalmente de interés en esta videoclase van a ser el núcleo supraóptico y el paraventricular, porque allí se sintetiza arginina vasopresina. Bueno, se les habla de los tres receptores importantes. El primer receptor pues no es más que el receptor B1, que estimula la musculatura lisa, el receptor B2, que estimula al riñón, principalmente a la nefrona en el túbulo colector, haciendo que se absorba mayor cantidad de agua, o sea, lo vuelve un poquito más permeable ante procesos de deshidratación. Y el receptor B3, o clásicamente conocido como B1B, que estimula la hipófisis anterior. Bueno, nosotros nos quedamos en esta videoclase con el receptor B2, porque cuando se sintetiza mayor hormona antidiurética, es porque nuestro cuerpo muchas veces se encuentra ante procesos de deshidratación. Lo que queremos o lo que quiere nuestro cuerpo es evitar la deshidratación. Entonces se sintetiza esa hormona a nivel de estos dos núcleos y se envían señales hacia el riñón para que se logre absorber o se logre detener la mayor cantidad de agua posible. Bueno, entonces hablamos directamente de que existen influencias osmóticas e influencias no osmóticas para la síntesis de arginina vasopresina.
¿Cuáles van a ser las influencias osmóticas? Bueno, por un lado tenemos la deshidratación hidroelectrolítica y por otro la osmolaridad. Cuando esta excede a 280 miliequivalentes, 280 miliosmoles kilogramo de agua, pues se estimula por influencias osmóticas directas hacia mayor síntesis de arginina vasopresina. Por su parte, dentro de las influencias no osmóticas va a estar el volumen minuto circulatorio, vamos a tener casos de hipotensión e hipovolemia y vamos a tener el signo de la náusea. Principalmente esto va a hacer que se sintetice más arginina vasopresina. Pero existe también, y es de importancia hablar de una osmorregulación anormal. Dos patologías muy importantes a tener en cuenta. El síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética, es caracterizado por muchas entidades o desde el punto de vista hay muchas patologías que pueden desarrollar este síndrome, tales como neoplasias, masas, problemas pulmonares, algunos medicamentos que, como su nombre lo indican, hacen que se secrete de forma inapropiada la hormona antidiurética, con mayor retención de agua y mayor disolubilidad de sodio, por lo cual se produce una hiponatremia hipervolémica. Y la otra entidad a tener en cuenta va a ser la diabetes insípida, en la cual existe una deficiencia marcada de hormona antidiurética. Existen de dos tipos, la central y la periférica. No vamos a tocar esos temas. Bueno, con esto concluimos nosotros lo que es el primer tema de estudio, el metabolismo del agua. Esperamos que les haya gustado. Pues me tomo un minuto para mostrarles esta hermosa foto donde podemos observar a mi mascota, pues es un mini schnauzer, y en la primera entrega no tuve el tiempo para poderles indicar. Y nada, cualquier duda, cualquier comentario, les dejo el correo electrónico a donde me pueden escribir. Muchas gracias.